Pequeña decepción hoy aquí en la antigua ciudad de Olimpia, en Grecia, donde ha tenido lugar la ceremonia de encendida de la llama olímpica que dará el pistoletazo de salida a los Juegos Olímpicos de París 2024. La llama se hubiese tenido que encender con los rayos del sol y a través de un espejo parabólico, como es tradicional, pero el día se ha levantado nublado, con lo cual no se ha podido llevar a cabo de esta manera la llama. Entonces la antorcha olímpica se ha encendido con una llama que se encendió ayer en los ensayos. Hasta aquí se han acercado personas de diferentes países, pero sobre todo griegos y griegas que no se han querido perder uno de los acontecimientos del año. Ahora la llama olímpica viajará durante 11 días por Grecia, donde recorrerá los lugares arqueológicos más emblemáticos del país. El día 26 será entregada a una delegación francesa de los Juegos Olímpicos en el Estadio Panathinaiko, y el 27 partirá rumbo al puerto de Marsella a bordo del Belém, que es un navío declarado monumento histórico. Una vez en Francia será portada por unas 10.000 personas, y el 26 de julio darán comienzo los Juegos Olímpicos de París 2024. Queral Castillo Cerezuela para Telearuba desde Olimpia, Grecia. Funcionarios estadounidenses se reunieron en secreto miembros del gobierno venezolano de Nicolás Maduro en Ciudad de México para analizar las circunstancias en que se celebrarán las elecciones en julio. El encuentro, reportado inicialmente por la agencia Bloomberg, ocurrió días antes del 18 de abril, fecha en que Washington podría reactivar sanciones contra la industria petrolera del país, que han estado en pausa durante 6 meses. El Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca confirmó la reunión a La Voz de América. El propósito era expresar nuestras preocupaciones sobre el proceso electoral de Venezuela. No tengo más detalles. Hasta el cierre de esta nota, el Ministerio de Información de Venezuela no respondió a una solicitud de comentarios. Maduro ha estado poniendo a prueba los límites de un acuerdo con la oposición, respaldado por Estados Unidos el año pasado, para celebrar elecciones libres a cambio de una suspensión de algunas sanciones. Sin embargo, a los rivales de Maduro se les prohibió participar en la carrera presidencial del próximo julio. Esa es una decisión entre dos partes, un acuerdo firmado entre dos partes, el gobierno de los Estados Unidos y el régimen de Maduro. Y las consecuencias del cumplimiento o no de su acuerdo es lo que está por verse, pero eso depende de esas partes. Según expertos como Francisco Monaldi de la Universidad de Rice, si se reactivan las sanciones, Venezuela podría perder $2.000 millones en ingresos petroleros para finales de 2024, frente a aproximadamente 1.000 millones adicionales que ganó en estos 6 meses en ventas de petróleo. Para Rafael Quirós, la vuelta de las sanciones sería muy dañina. Venezuela nunca ha estado preparada, ni está en estos momentos preparada para someterse a unas sanciones como las que viene imponiendo Estados Unidos. Durante meses, Estados Unidos ha instado a los vecinos de Venezuela a presionar a Maduro. Aún así, mucho sobre las elecciones sigue en el aire, incluida la participación de observadores electorales creíbles que visitarán Venezuela a partir de esta semana. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América para Telearuba.